Vamos a ver el resumen del linfático, ¿verdad? Bueno, sí, doctor. Bueno, pónganse en pantalla todos. Porque vamos a hacer el collage de esto. Todos los que están, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver, primero las damas. Bueno, solita se puso Carla aquí. Carla Cristina de los Santos Pérez. A ver, ¿cuáles son las cuatro? Las cuatro características del sistema inmunológico. Sin eso no funciona. Sin esas características no funciona. ¿Se refiere a las funciones básicas que vimos la vez pasada? De que pues era el reconocimiento, la especificidad. Entonces, a ver. Entonces, ¿qué? Ya vimos eso con ustedes, el colachito, ¿no? ¿O no? Sí, Es que iban a presentar, creo. ¿Van a presentar? ¿Qué van a presentar? Lo del linfático. ¿Lo van a presentar? ¿Quisiera presentarlo en diapositivas? Es que iba a ser con los videos, pero como resumen pusimos lo más importante en diapositivas y era lo que vamos a presentar ahorita. Bueno, porque con el otro grupo ya los acabé, porque les hice un pequeño cuestionario, un cuestionario muy, muy grande de eso. Bueno, pero como ustedes quieran, a ver, empiecen pues. ¿Quién va a empezar? Yo. ¿Quién vas? ¿Tú vas, Jennifer? Sí, pero Armando, ¿puedes presentar, por favor? Voy. Ándale, pues, si es un resumen perfecto. Empecemos, pues. Bueno, mientras ustedes se deciden, voy por una botella de agua. Ya se ve. Ya. ¿Ya ahora sí? Está Sergio en la llamada. Empiézanle. Ok. Bueno, primero, como sabemos, el organismo puede ser amenazado, o bueno, es amenazado constantemente por microorganismos que pueden ser bacterias, virus, protozoarios, hongos, etc. Y nuestro cuerpo nos protege también constantemente de estas amenazas gracias a la inmunidad, que la inmunidad viene siendo el conjunto de mecanismos defensivos. Y estos mecanismos hacen que pues tengamos más resistencia ante alguna infección, ya sea de cualquiera de los microorganismos que mencioné antes. Bueno, existe la inmunidad innata, que ahorita van a hablar más específicamente de ella, pero bueno, esta es la primera línea de defensa contra las infecciones. También está la inmunidad adaptativa o adquirida, que pues es la formación de anticuerpos y también de linfocitos, que son para destruir pues microorganismos. Bueno, el sistema inmunitario puede detectar rápidamente lo que es propio y lo que no es propio, y así es como iniciaría una respuesta inmunitaria cuando detecta algo que no es propio. ¿Qué más? La autotolerancia, que esta es la ausencia de reacción inmunitaria, y la memoria, que la memoria es básicamente cuando tienes menos tendencia a contraer una enfermedad que ya tuviste, y esto también se ha logrado con la vacunación, que pues con las vacunas nosotros podemos desarrollar una inmunidad adquirida que sería parecida como a obtenerla por haber tenido enfermedad.
¿Le das a la que sigue? Bueno, en cuanto a las células y los tejidos, pues no nada más son los linfocitos, también comprenden las células plasmáticas, perdón, los macrófagos, las células dendríticas, los granulocitos y los mastocitos. Bueno, primero los linfocitos circulan en la sangre y también en la linfa. Y hay tejidos que se llaman tejido linfoide o linfático. Y bueno, hay órganos que están compuestos mayormente por este tipo de tejido y a estos órganos se les denominan órganos linfoides. En cuanto a los tejidos linfoides, hay primarios y secundarios, que los primarios vendrían siendo la médula ósea y el timo, que ahorita vamos a hablar más específicamente de ellos. Y los secundarios son las partes del sistema inmunitario donde hay reacciones. También ahorita vamos a hablar más específicamente de ellos. Sí, no creo. Bueno, ahí disculpen porque mi internet me avisan, se me tengo que regresar. Ok. Bueno, vamos a empezar con la inmunidad innata. Ok, como ya dijo Jennifer, es la primera línea de defensa. Es con la que nacemos. ¿La oyen? La podemos llamar como... ¿Mande? Si lo puedes subir un poquito al volumen, no te oigo. ¿Así está bien? Ándale, gemelo. Ok, es la primera línea de defensa, es con la que nacemos y también se le puede considerar como inmunidad inespecífica. Tiene componentes físicos, químicos y también pues, biológicos. Actúa directamente cuando alguno cruza las barreras físicas, como puede ser la piel, los epitelios o las mucosas. Bueno, también puede actuar con lo que es el ácido clorhídrico del estómago y también la mucosa para protegernos, una barrera. Y entra en este caso la microbiota. Bueno, y otras que nos protegen de la entrada de microorganismos para que no nos puedan hacer daño. Bueno, como también son los biológicos, entran lo que son los leucocitos. Por ejemplo, aquí están los basófilos, eosinófilos, neutrófilos. También los macrófagos, las células dendríticas, que bueno, son, ¿cómo decirlo? Células que están para presentar, o sea, células presentadoras antigénicas. Tienen necesidad de entrar y de presentar los antígenos para que pues, los puedan reconocer, por ejemplo, los linfocitos T, y así dar como que un pie a lo que van a ser una respuesta inmune específica. Sí, está bien. Bueno, no sé si me he trabado o no. Bueno, así. Okay, luego, pues está el caso de las células natural killer, los linfocitos natural killer, que bueno, aquí en la foto, bueno, en el dibujo, pueden entrar aquí totalmente dentro de la inmunidad innata o cerca de la... Ok, como su nombre lo dice, fueron hechas para destruir. Pero, ¿cómo lo hacen? O sea, no se agarran destruyendo todas las células que tienen a su paso, sino que tienen como que unos receptores que se llaman receptores de inhibición, que van a reconocer listo, te lo vamos a ver un poquito más adelante, creo, sí, bueno, sí. Bueno, eso hace que pues estas células no nos destruyan a nosotros mismos, o sea, no nos destruyan a nosotros mismos en caso de que agarren a una célula que está haciendo su trabajo normalmente, o sea, que no mate algo que, ay, ya me estoy redundando mucho, que no mate algo que pues no hace en realidad nada malo al cuerpo. Ok, actúa dentro de las primeras horas, pues se va directamente o sea, ¿cómo decirlo? Con toda la caballería se va directamente hacia lo que es el antígeno para intentar neutralizarlo.
y en caso de que no pueda, va a entrar la inmunidad que sigue, lo que conocemos como la inmunidad. Esta, como su nombre lo dice, se va adaptando poquito a poquito a cuerpos extraños. ¿Cómo decirlo? Se va endureciendo o va entrenando mientras va avanzando la vida. Va entrenando pues sí, mientras nos exponemos a diversas enfermedades, a diversos antígenos. Tarda tiempo en activarse, sí, porque es más específica, o sea, nos da, ¿cómo decirlo? Pues sí, ay, pues por la exposición natural puede ser hacia enfermedades, los antígenos, o artificialmente se puede ir reforzando, como lo podemos ver en el caso de la vacunación. Dentro de esta inmunidad están lo que son los linfocitos T. Los primeros, los linfocitos B, pues son los, bueno, aquí déjenme mover un poquito. Son los que pasan de linfocitos a plasmocitos y que pueden producir lo que son anticuerpos, por ejemplo las inmunoglobulinas, que se encargan o van hacia marcar células extrañas. Estos también se le conoce como inmunidad humoral, que después agarra su camino para eliminar o neutralizar a los mismos antígenos. Después actúan directo, bueno, en lo que es la inmunidad celular, lo que son las células T efectoras, de las cuales hay dos tipos: los linfocitos TC o citotóxicos, que estos destruyen, o sea, detectan y destruyen las células del organismo si encuentran que estas tienen alguna proteína que pues que se extraña al cuerpo. Por ejemplo, no sé, que algún virus haya dejado alguna carga proteica dentro, se van y lo destruyen. Los linfocitos TH o cooperadores, del otro tipo de linfocitos T, estos van a actuar en conjunto con los linfocitos B para dar también lo que es una respuesta inmunitaria, o bueno, ayudar a la respuesta inmunitaria humoral. Lo que hace es ayudar a liberación de citocinas o citoquinas para estimular lo que es la misma defensa inmunitaria innata. La activación de estos tipos de linfocitos, estos del B y el T, se hace cuando se les presentan, o sea, bueno, cuando se les presentan las proteínas extrañas con el mismo complejo de compatibilidad que vamos a ver ahorita, que bueno, en pocas palabras es como un complejo de glucoproteínas, para verlo así fácil o rápido. Bueno, aquí el cuadro de la izquierda es el que estaba en el video, y en el cuadro aquí de la derecha es uno que encontré que tiene como que las principales de cada una. Por ejemplo, en la innata actúa rápidamente en unas minutos u horas, en las primeras horas, porque no es específica, o sea, detecta un antígeno y avienta toda la caballería, o así, por así decirlo, para neutralizarlo. Y no existe memoria inmunológica. Esto se refiere a que, por ejemplo, si se pone en contacto con un antígeno y logra neutralizarlo, en un momento después que se vuelva a poner en contacto con él, con ese mismo antígeno, pues, o sea, no hace algo específico para destruirlo, sino que hace lo mismo cada vez, avienta todo lo que tiene para intentar destruirlo, a diferencia de la adaptativa, que pues es más específica y por lo mismo se tarda más. Aquí entra en acción cuando falla la inmunidad innata. ¿Ok? Es específica y desarrolla la memoria inmunológica porque se hacen como que los anticuerpos específicos para combatir, pues sí, para combatir cierta enfermedad. Bueno, sí, ya. Bueno, no sé si te se vedo. ¿Se le fue sonido o qué? Bueno, es que seguía otro compañero. Y luego, pues que siga, ¿dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está. Un segundito. Quita la presentación para presentar ya, ¿no? Por favor. Por favor. Vale, vale.
Vamos a ver lo que son los anticuerpos. Bueno, primero que nada hay que definir que los anticuerpos son un tipo de proteína o proteínas que son producidas por el sistema inmunitario de cada uno, bueno, por el sistema inmunitario del organismo. Estos son producidos cuando el propio organismo o el propio sistema inmunitario detecta sustancias ajenas a él o que son dañinas, perdón, que pueden ser en este caso, y como se menciona en el GNC, tanto bacterias como hongos, parásitos, patógenos, protozoarios, virus, entre otros. Y bueno, estos tienen un único objetivo, que es reaccionar específicamente contra el antígeno que se detecte, vaya. Y bueno, dentro de los anticuerpos encontramos algo muy interesante, que son las inmunoglobulinas. Este tema es pues un poquito difícil, ¿no? Porque las inmunoglobulinas sí están medio confusas, pero vamos a tratar pues de describirlas todo lo que podamos. Entonces, ¿qué son las inmunoglobulinas? Para temas específicos, las inmunoglobulinas son un cierto tipo de proteínas que son denominadas gamma globulina, que se encuentran tanto en nuestra sangre como en otros fluidos corporales. Y bueno, estas inmunoglobulinas son sintetizadas por los leucocitos y los linfocitos B, también, y bueno, aquí también muestra una participación un poco menor, pero de las células plasmáticas. Vamos a ver un poquito más. Y bueno, vamos a ver los tipos de inmunoglobulinas. Tenemos primero la inmunoglobulina G. Esta la encontramos entre el 75 al 85% y tiene un estimado de vida de 23 días en nuestro organismo. Sus funciones son atravesar la barrera, sus capacidades son que puede atravesar la barrera placentaria y formar el primer mecanismo pasivo para la protección del recién nacido. Es por esto que la protección inmunitaria del bebé es transmitida o heredada de la madre al feto. La inmunoglobulina E, que está representada en menos del 1% y tiene un estimado de vida muchísimo menor, que es de 2 días. Esta tiene la capacidad de adherirse a las células plasmáticas de las células, pues aquí menciona células cebadas, los leucocitos basófilos, y también esta tiene una gran habilidad para provocar la liberación de heparina, histamina y leucotrienos. Y bueno, tenemos otros 3 tipos más, que son la IgD, inmunoglobulina D, inmunoglobulina D, que también esta representa menos del 1% en nuestro organismo. Tiene la misma estimación de vida que la anterior, que es de 2 días. Y esta participa en un proceso morfogénico que presentan los linfocitos B. Esta, en conjunto con la inmunoglobulina M, las podemos encontrar en las membranas de los linfocitos B y actúan como un receptor antigénico. O sea, actúan como un receptor de los antígenos. Perdón. La inmunoglobulina M, que está representada entre el 5 al 10%, y esta, su mayor capacidad o su mayor habilidad es la de participar en todas las respuestas inmunitarias que son de primera línea, por así decir, o las respuestas inmunitarias tempranas, por medio de su interacción con los procesos de la diferenciación de los linfocitos B. ¿Hasta aquí alguna duda? Okay. No, todo bien. La inmunoglobulina A, que está representada en nuestro organismo, nuevamente del 5 al 15%, y tiene una estimación de vida de aproximadamente 6 días. Aquí vamos a encontrar 2 subtipos, que son la inmunoglobulina A1, o subtipo 1, que es muy poco abundante, y la inmunoglobulina A2, y la inmunoglobulina A2, o subtipo 2, que es la encargada de provocar secreciones externas. En general, las funciones de la inmunoglobulina A es provocar, ¿cómo era? Sí, pues es mantener la defensa frente a diversos tipos de infecciones que se puedan presentar en el organismo, y también tiene como objetivo el procesamiento de los antígenos alimentarios en nuestro intestino.
Ahí son, disculpen, eso no era. Bueno, la síntesis de los anticuerpos, la síntesis de nuestros anticuerpos depende más que nada de las células T y de los linfocitos B. Tanto las células T como los linfocitos B actúan como células presentadoras de antígeno y de producción de anticuerpos. Como ya se les mencionó, la producción de anticuerpos es más que nada la producción de tanto inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G, inmunoglobulina E y la inmunoglobulina A. También el principal objetivo de la síntesis de anticuerpo es que se conserven regiones que se puedan unir con el antígeno y también, pues, más que nada, la presentación de los antígenos por parte de las células presentadoras. Vamos a centrarnos más en los linfocitos B. Los linfocitos B son estimulados por un antígeno. Esto va a cambiar tanto su estructura como su función. Los linfocitos B van a producir varios clones de sí mismo y se van a transformar desarrollando retículos endoplasmáticos rugosos. Esto va a desencadenar la formación de células plasmáticas y también, dentro de las células plasmáticas va a entrar en función lo que conocemos como la célula de memoria. Las células de memoria son más que nada pequeñas células que tienen el objetivo de producir inmunoglobulinas y que pueden que pueden o que también se diferencian en células plasmáticas. Aquí tenemos un pequeño tipo de diagrama en el que tenemos a los linfocitos B maduros, en cómo el antígeno está desencadenando tanto su activación como su tanto su activación como su división y diferenciación, tanto en células plasmáticas como en células de memoria. ¿Qué más? La estructura de un anticuerpo. El anticuerpo tiene 4 cadenas polipeptídicas, ¿sí? Estas cadenas polipeptídicas son 2 pesadas, llamadas cadena H, y 2 ligeras, denominadas cadenas L. Aquí las tenemos, de hecho, las cadenas L. Estas cadenas se unen mediante puentes disulfuro entre las cadenas LH y 2 entre las cadenas H. Esto ya más que nada es más, esta está más, ¿cómo se llama? Más difícil, pero bueno. Un segundito, por favor, porque ya me perdí. Aquí está. Y bueno, estas mismas cadenas van a presentar radicales glucosídicos. Los radicales glucosídicos se van a presentar tanto en las cadenas L y K. Y bueno, eso sí, eso no. O sea, una disculpa, no los voy a confundir. Espérame un segundo, por favor. Y bueno, tienen dos regiones o 2 dominios. Presentan el dominio variable V, que es el que está encargado de reconocer el antígeno y de unirlo hacia sí o de unirse a él. Y el dominio C, que es el que se une a las células del sistema inmune. O sea, el dominio V es el que va a reconocer el agente extraño en nuestro organismo y se va a adherir a él. Mientras que la parte del dominio C es la que se va a encargar de, una vez que se unió ya al antígeno, unirse a una célula del sistema inmune. Y bueno, aquí tenemos el esquema de la estructura de un anticuerpo. En este caso es un anticuerpo de inmunoglobulina G. Las zonas de unión del antígeno las tenemos aquí. Por ejemplo, aquí tenemos la representación de las regiones constantes de la región C, que les reitero, es la encargada de unirse a las células del sistema inmune, mientras que del lado contrario tenemos a la región V, que es la encargada de reconocer al cuerpo extraño, al antígeno, y unirse a él. Aquí tenemos las antes mencionadas las cadenas pesadas, que son las cadenas H. Sí, sí las ven, ¿verdad? Porque no sé ni siquiera si se ven bien. Sí. La función de los anticuerpos. A manera general, es unirse al anticuerpo y desencadenar una función es unirse al antígeno y desencadenar una reacción de inmunidad. ¿Sí?
bueno, tenemos que los anticuerpos pueden cumplir la función como receptores para un antígeno de las células B. Bueno, vamos a hablar un poquito más de esto. El linfocito B interacciona con el antígeno específico, interferar y va a comenzar la liberación de anticuerpos solubles específicos contra ese antígeno. Esta interacción es mediada por las inmunoglobulinas. ¿Esto qué quiere decir? Que el linfocito B, la interacción más que nada con el antígeno es que este último los va a activar, va a activarlos, va a iniciar su proliferación o su multiplicación y para después que este mismo libere los anticuerpos para atacar específicamente a ese antígeno. Tenemos los anticuerpos solubles. Los anticuerpos solubles tienen una función que depende más que nada de una región llamada región isótopo. Estos pueden estar involucrados tanto en las, estos pueden estar involucrados en las inmunoglobulinas con una misma especificidad. Ay, no me sale nada. Esto implica la existencia de distintos isotipos de cadenas que constituyen una adaptación de los propios mecanismos de respuesta inmune. Aquí sí voy a necesitar un poquito su ayuda, Doc, porque, bueno, en el libro del Geneser no habla mucho de los anticuerpos solubles. ¿Qué son anticuerpos solubles? ¿Qué digo, perdón? ¿Qué es? ¿Qué es solubilidad? ¿Qué es un anticuerpo soluble? ¿Qué no? ¿Qué es Que se solubilidad? puede, Que se puede mezclar con quién. pues con un líquido, ¿no? Bueno, Líquido. con el soluto. Claro, claro. Sí. Es lo mismo, todo es lo mismo. Obviamente que los anticuerpos viajan. ¿En dónde viajan los anticuerpos? En un líquido. ¿Sí? Entonces los anticuerpos todos son solubles. Yo no sé por qué hacen esa ¿cómo se llama? Mira, cuando un linfocito B, el mismo linfocito B llega, porque funciona como presentador de antígenos, llega y le presenta el antígeno al linfocito TCD4. Este mismo produce una célula llamada TCD42, digo 1 y 2, TH2 y TH1. El TH2 es el que se va a estimular con 3 diferentes tipos de interleucinas para que se estimule y empiece a producir ese linfocito, producir células plasmáticas o se diferencian células plasmáticas. Por eso dice en tu primero, dice anticuerpos como receptores para antígeno de célula B. Dice, el linfocito B interacciona con el antígeno, es decir, lo toma, lo lleva a la célula virgen T, prolifera esta misma célula T y esa célula TH2 estimula a la célula llamada linfocito B a que se diferencie en una célula plasmática y libera anticuerpos que se van a través del plasma, o sea, anticuerpos solubles, ¿sí? Contra ese mismo antígeno. Entonces eso no es otra cosa, ¿sí? No es otra cosa. No se vayan a confundir. Anticuerpo es lo mismo, soluble o no soluble es lo mismo, ¿sí? Más dicen qué vehículo va. ¿Qué más? Y bueno, la función principal de los anticuerpos es la neutralización de antígenos, como se ha mencionado durante toda la presentación. Los anticuerpos específicos, los anticuerpos específicos que ataquen tanto drogas como toxinas, bacterias, patógenos, virus, van a bloquear la unión de estos con las dianas celulares. O sea, tienen como función específica la neutralización literal de antígenos. Bueno, también una de las funciones, pero no tan, bueno, no sé si sean importantes o no, son la activación de complementos, ya que los anticuerpos de inmunoglobulina, tanto de inmunoglobulina G como inmunoglobulina M, tienen esta capacidad, son específicos y unidos antígenos.
Mira, yo creo que lo que se refiere el libro con la solubilidad, sí, es que cuando ese se activa, cuando se forma por primera vez un anticuerpo, sí, el linfocito lo mete en la sangre y viaja por ahí. Por eso se llama soluble, porque está en un medio líquido. ¿Sí? A eso se le lleva. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y la otra forma es que el anticuerpo está en una membrana celular. Está atrapado, no va en un líquido. ¿Sí? O sea que está dentro como parte del receptor del linfocito. A eso se refiere el libro, seguramente. ¿Casi me entiendes o no me entiendes? Sí, sí. Bueno, o sea, Soluble es que va en la sangre. Es una forma del anticuerpo. Y el otro anticuerpo es el que está adherido a la membrana, obviamente, del linfocito. O sea, lo lleva ahí. Es la forma. ¿Has visto tú el símbolo del Infonavit? del linfo, sí. Bueno, pues así está más o menos igual. El antígeno es captado por los anticuerpos adheridos a la membrana, ¿sí? En forma, ¿cómo se llama? Entre dos anticuerpos, no entre uno. En un enlace cruzado. Es como este, ¿no? O sea, el que se está presentando en pantalla. El que tienes ahí, pero tiene que juntarse dos anticuerpos para tomar el antígeno, ¿sí? Por eso se llama así. El antígeno soluble es el que va en la sangre y el otro antígeno, como le van a llamar, es el que está unido a la membrana celular. A eso se refiere, a la solubilidad nada más. ¿Sí? Sí. Órale, pues. ¿Qué más? Tenemos también que una de las funciones de los antígenos es la inmunidad neonatal. En este caso, y como ya se mencionó en un principio, la inmunoglobulina G es la encargada de atravesar la barrera placentaria y es la que brinda una protección al feto que es producida por su madre. Y bueno, la inmunidad de las mucosas. La inmunoglobulina, la inmunoglobulina A subtipo 2, o bueno, la inmunoglobulina A2, es la que puede ser transportada o la que va a ser transportada a través de las mucosas después de unirse a los componentes secretores que se encuentran en la superficie de las células epiteliales. Estas van a servir a su vez de protección de proteólisis. Y eso es todo en los anticuerpos. ¡Ay! ¿Quién sigue? Hoy acabamos. Siguen los anticuerpos. Perdón, antígenos. A ver. A ver. Bueno, el concepto de antígeno. Entendemos por antígeno a cualquier sustancia, a cualquier molécula, cualquier microorganismo que reacciona con productos de la respuesta inmune. Que sea capaz de reaccionar. ¿Sí? Porque no sé si te has dado cuenta que luego ponen en el cuerpo estructuras metálicas o cualquier otra cosa que no produce reacción inmunológica. ¿Sí? Por eso tiene que ser capaz de producir una reacción inmunológica. ¿Ok? Sí, entonces sería cualquier sustancia, molécula que sea capaz de reaccionar con productos de la respuesta inmune. Ándele, así es. ¿Qué más? Nada más un segundo, porque me abrieron la puerta y se escucha toda la novela. ¿Quién le abrió la puerta? Pues ponles un cerrojo ahí. Las características de los... Ay, cabrón. Una disculpa. Las características de los antígenos. Sí. Bueno, los antígenos presentan algo que se conoce como inmunogenicidad. Genicidad, perdón. Sí. Esta característica se traduce como la capacidad que tienen de inducir una respuesta, llámese una respuesta celular o una respuesta humoral. En este caso,
Bueno, para realizar esto se necesita el trabajo en conjunto tanto de las células B como de los antígenos. Ay, perdón, que de las células B, tanto con los antígenos para producir los anticuerpos. Y también tienen una característica que se llama antigenicidad, que es, bueno, se traduce más específicamente como la capacidad que tienen los antígenos de combinarse de una forma específica a los productos de la respuesta inmune del organismo. Eso no. Aquí está. También tiene diversas propiedades que son la alteridad. Bueno, así a pocas palabras, la alteridad se resume en que entre más extraña es una molécula o entre más extraño es un organismo, que entre más extraño sea para el organismo, mejor va a ser la respuesta inmune, mejor va a ser la respuesta inmune del organismo. ¿Sí se entiende esto o no? Sí, ok. Les hablan, chavos, les hablan. Sí, Hablen porque me da ansiedad. Sí, sí, es que sí. Gracias, gracias. También tenemos una propiedad que se llama complejidad QQ. Esto igual, o sea, en pocas palabras y para más fácil de entender, entre más compleja sea la estructura o entre más compleja sea la molécula u organismo que entra al organismo, va a ser más inmunogénica. Recordemos que la inmunogenicidad es la capacidad de inducir una respuesta. Entonces, esto quiere decir que entre más compleja, va a ser más capaz va a ser más capaz de provocar una respuesta inmune o una respuesta del organismo. A ver, jóvenes. Me A re- ver, jóvenes. Fíjense bien. Alteridad es un principio filosófico de alternar o cambiar la propia perspectiva por el del otro, considerando y teniendo en cuenta el punto de vista, la concepción del mundo, los intereses, la ideología del otro, y no dando por supuesto que la de uno es la única posible. El término de alteridad no es muy apropiado para esto, ¿sí? Pero a lo que se refiere es, a lo que se refiere, ¿cómo se llama? Este hombre aquí, es que alteridad es es la condición o capacidad de ser otro o distinto. A eso se refiere, ¿sí? Es muy extraño, no sé dónde sacaste eso de alteridad, pero me parece que quien lo haya puesto, lo único que hace es tener confusión. Eso me parece. No sé dónde lo sacaste. ¿Dónde lo sacaste? Seguramente sí, porque, bueno, esto ya no es del Génesis, sino de un archivo PDF, de hecho. Ah, no andes sacando archivos de PDF si no los conoces. Ándale. Sí, Porque cualquier hijo de vecina los puede poner. hijo de vecino. Cualquier estudiante, bueno, malo, lo puede meter, lo puede subir. No anden a menos de que conozcan los sitios. No anden haciendo eso. Sí, porque luego después van a tener cosas. Lo que yo les mando son sitios adecuados. ¿Sí? No les mando cualquier Sí. cosa. Yo tengo que buscar muchos sitios para ver quién puede uno estar, que más les pueda ayudar a ustedes. Esto de alteridad se me hace que es de un sitio que es de Latinoamérica, no es de aquí de México, por el tamaño, por el tipo de palabra que está utilizando. Bueno, entonces Y no, ustedes tienen que hacer las presentaciones, no tienen por qué andar buscando PDFs. Pero bueno, para la próxima, ¿qué más? por último, tenemos las últimas dos propiedades que encontramos, que son el tamaño molecular de los antígenos, que es las propiedades de los antígenos, el tamaño molecular. Esto se refiere a que entre más grande es una molécula, es más inmunogénica. Entre más grande es más propensa a generar una respuesta. Y, perdón, y la degradabilidad, que es la capacidad que tienen de procesarse y presentarse junto a la molécula de MHC. ¿Cuál es la otra barra? ¿Cuál otra hora? Si nomás es una.
No, la otra barragán. A mí. Ah, yo pensé que la otra hora, dije, pues nomás es una. Ya sigue lo de los órganos linfáticos, Sergio. Es pregunta. Otra vez, hermano. Creo que te escuchaste bajito. Que... Bueno, era para Sergio que si ya había acabado con los... Bueno, con Perdón, la... vamos ay, sorry. Sí, pues vamos a empezar con los principales órganos linfáticos. Linfoides, perdón. Ok. Y bueno, los órganos linfáticos, bueno, se dividen principalmente en dos, en primarios y secundarios. Los primarios, bueno, aquí están la médula ósea y el timo, pues son los que se van a encargar de generar y, pues, ¿cómo decirlo? Educar. Sí, generar y educar a los linfocitos. Sí, sí, en este caso los linfocitos. Y del otro lado, los secundarios van a ser los que, bueno, los nódulos linfáticos, los ganglios linfáticos, el vaso y el tejido linfático asociado a membrana. Ahorita los vamos a ver. Va a ocurrir, como, ¿cómo decirlo? Donde va a ocurrir la respuesta inmune, donde se van bueno, a pelear. Sí, ocurre la pelea de la respuesta inmune contra los antígenos. Aquí los linfocitos virgen pues, para activarse y pues empezar con la respuesta inmune. Sí me escucho, es que me salió que mi conexión es inestable. No, sí te escuchas. Sí, se escucha bien. Sígale. Ok. El primero, bueno, vamos a ver primero por dónde va la linfa y la mayoría de estos de estas células del sistema inmune, por los vasos linfáticos. La linfa, que lo podemos definir así rápidamente como un sobrante o el exceso de lo que es el líquido intersticial, que, bueno, cuando sobra mucho líquido en lo que es el intersticio, pasa hacia los vasos linfáticos para bajar un poco el volumen. Si podemos ver aquí en la imagen de la derecha, podemos ver que va siguiendo un camino, pero bueno, de hecho va hacia el otro lado, pero tiene un fondo ciego que es de donde va, bueno, aquí es el otro lado, el capilar linfático, donde va a recoger lo que es pues la linfa y algunos otros fluidos para llevárselos. También tiene algunas válvulas. Estas válvulas permiten que haya una circulación de la linfa o del líquido, bueno, sí, de la linfa, en una dirección pues unidireccional para que no se regrese. Bueno, y luego en la microfotografía podemos ver que tiene una pared aquí adentro delgadita. Bueno, si ven mi mouse, ¿verdad? Sí, Sí. Una pared así como que delgadita, es de células endoteliales. Y aquí, y bueno, tiene lo que es una capa también delgada, llamada adventicia. Bueno, sí, la conocemos de las venas y arterias. Una adventicia. Podemos ver que tiene una forma bastante irregular. Esto ocurre porque las paredes son muy reales. Ocurre lo mismo que pasa con las venas, pues se colapsan fácilmente al momento de hacer la laminilla. Y en este caso, aquí en los bordes deberían de notarse lo que son las marcas, se notan lo que son las válvulas, pero como está colapsado, pues se ve muy irregular. Bueno, empezar con uno de los órganos linfáticos primitivos. Estas las imágenes las saqué del video. Sí. Y se me hicieron bien porque son las principales estructuras que tenemos que podemos identificar dentro del timo. Por ejemplo, la cápsula
la cápsula, que esa parte ya está afuera, en la que, bueno, no, a ver, el timo, vamos a definirlo primero porque se me olvidó, ya me fui a identificar. Ok, es un órgano llamado linfoepitelial, linfo pues, y epitelial porque tiene un tipo de células epitelio-reticulares, y así, pues así es como se le conoce. Está ubicado, pues, encima del corazón, así en el mediastino anterior, o sea, bueno, no estoy seguro si está atrás del esternón donde lo podemos ver, creo que sí. Ok, y como es un órgano primario, ¿Cómo se participa en lo llama? que es la educación de los ¿Cómo linfocitos. se llama? ¿Cómo se Mande, llama mande. el sitio donde está? Esa área del lo que dices, ¿dónde está? ¿Cómo se llama? Localizado el timo. Disculpe, no, ¿Cómo está? no, ¿Dónde? no escuché, se me está trabando. ¿Cómo está el sitio? ¿Cómo se llama el sitio donde está el timo? No, Mediastino, ¿no? Mediastino. ah, ¿Cuál? es el mediastino anterior. El mediastino anterior, ándale. Bueno, miren, Sí. faltan 15 minutos para las 2. No van a terminar ahorita, así que ¿qué día tenemos clase? El viernes. El viernes terminan e iniciamos la piel, a quien le toque. ¿Ok? Ok. Doctor. Luego, bye. Hasta luego.